fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Este programa puede ser visto por toda la familia. Ingrumá TV, Severio Sucio. Muy buenos días, nuevamente bienvenidos a su programa Unidos por el Evangelio. Hoy queremos tocar una serie de temas relacionados con la ley moral de Dios, porque para muchas personas la ley moral de Dios es algo relativo, pero para Dios es algo objetivo, o sea, no es algo relativo al pensamiento. Y quisiéramos compartir el decálogo o los 10 mandamientos de la ley moral y hacer una serie de todos los mandamientos y comenzando por el primer mandamiento que sugiero que pienso que es uno de los más importantes dentro del decálogo, porque es un pilar dentro del decálogo. Entonces quiero ir sin darle más preámbulos al texto en Éxodo capítulo 20 versículo 1. Y recuerden que la ley moral de Dios refleja el carácter santo y justo de Dios. O sea, cuando yo peco contra el decálogo, estoy pecando contra el carácter de Dios. Entonces dice la escritura en Éxodo capítulo 20, versículo 1, y vamos a ampliar el mandamiento. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el mandamiento está en el versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el texto que vamos a tocar: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo sé que muchas personas tal vez lo conocen, ¿cierto? Pero queremos ampliarlo para que simplemente nuestro panorama frente al mandamiento sea más amplio. Y parafraseando el texto, no diría no tendrás dioses ajenos delante de mí, sino no tendrás dioses ajenos delante de mi cara. O sea, ya cuando yo le digo a la persona no tendrás dioses ajenos delante de mi cara, ya como que la situación cambia. O sea, Dios dice que ninguna persona le podría restregar sus dioses a Dios mismo delante de su cara. Entonces, el primer mandamiento de la ley moral de Dios, lo que promueve en sí es el valor de Dios, lo que es una prioridad para Dios, lo que es importante para Dios. O sea, promueve muchas cosas, pero vamos a ir poco a poco, entonces a medida que vamos avanzando en el programa, entonces diciendo cuáles son, o sea, los puntos principales del mandamiento. Y uno de los puntos principales dentro del mandamiento es que Él promueve que el valor de Dios, o sea, lo que es valioso para Dios. Entonces ahí entraría una pregunta que diríamos: ¿qué son los valores? Porque si Él me está diciendo a mí que yo no puedo tener dioses ajenos delante de Él o delante de su cara, es porque Él considera que simplemente Él es un ser demasiado valioso y que Él simplemente no compartiría su gloria absolutamente con ningún ser humano, con ninguna divinidad, con ningún ser. Entonces, ¿qué son los valores? Los valores son prioridades que se expresan a través de las acciones. Como Cristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, que donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los valores? Son prioridades que se expresan a través de las acciones. O sea, yo defino cómo son mis valores cuando defino mis prioridades. En la mañana, ¿qué voy a hacer? O sea, cuando me levanto, o sea, ¿qué es lo primero que hago? ¿Y qué es lo último que hago cuando me acuesto? O sea, así uno define más o menos qué son los valores, son prioridades que se expresan a través de las acciones. Porque entonces el mandamiento me está llevando a que simplemente a que Dios tiene un valor absoluto, o sea, inigualable, que yo simplemente no lo podría comparar con ninguno. Por él dice, o sea, por eso vemos que la palabra idolatría, o sea, simplemente es tratar de ocupar el lugar de Dios en el corazón del hombre, es darle el número uno a algo que no es Dios, ¿cierto? Entonces ahí entraría el tema de los valores. Entonces, ya para darle la palabra a Mario, también quisiera de pronto aportar un poco acerca de esto para no dejar la idea corta o mocha. Los valores también son aquellas cosas que usted y yo
le damos demasiada importancia. Eso es un valor. Es algo en la cual yo le doy demasiada importancia. Entonces ahí entra la pregunta. ¿Verdaderamente mis prioridades son Dios? ¿Mis valores son Dios? Los valores también son aquellas cosas en las cuales están en el centro de nuestros corazones. Eso es lo que simplemente, está ahí. Como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando un hombre tiene a Dios como un centro, es su prioridad. Cuando se expresa, simplemente Dios es absolutamente todo para él. Pero los valores también son aquellas cosas en las cuales nosotros nos vamos a convertir. Yo me convierto en lo que simplemente considero que es algo valioso para mí. ¿Por qué? Yo me voy a convertir en eso. Yo me voy a desgastar. Mi vida se va a desgastar en lo que yo valoro. Yo le voy a invertir tiempo a lo que yo considero valioso. Pero a lo que yo no considero valioso, yo no le doy tanta importancia, tampoco le doy tanto tiempo. Si yo considero que el deporte para mí es valioso, yo considero que hay personas que simplemente le dedican mucho tiempo al deporte. Si yo considero que simplemente el trabajo para mí es importante, entonces yo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche voy a estar laborando porque simplemente es mi prioridad, es mi valor. Yo defino mi vida a través simplemente de eso. Mi vida se va a convertir en lo que yo valoro. A lo que yo doy demasiada importancia. Los valores también tienen el poder de transformar las vidas de las personas, porque el valor simplemente transforma mi vida. Cuando una persona define sus valores, define su estilo de vida, sus acciones y sus pasiones. Entonces mire que si yo me estoy enfocando tanto en el mandamiento, yo le estoy abriendo un panorama porque el texto puede ser demasiado corto y la gente diría, pero yo qué le podría sacar a eso cuando Dios simplemente está diciendo, que Dios es el único que tiene, realmente importancia dentro del corazón del hombre. Y para terminar, toda la vida humana depende de los valores. ¿En qué invierto mi dinero? ¿Qué hice durante una semana? Así defino para mí lo que es importante, mire. Entonces, en pocas palabras, yo defino mi tiempo, mi vida, en lo que yo considero realmente importante. El mandamiento lo que está diciendo es eso. El mandamiento simplemente me está ampliando, la idea de lo que es importante para Dios. Recuerden el texto de Mateo capítulo 2, versículo 27, se lo coloco en el contexto que cuando este hombre le hizo la pregunta a Cristo para tentarlo, le dijo, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante o cuál es el mandamiento más grande? Él le dijo, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo, habiendo guardado esto, habéis cumplido toda la ley y los profetas. Entonces Jesús le dijo que el mandamiento más importante es el decálogo. Entonces el mandamiento arranca directamente con esta gran declaración: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque Dios considera que Él es el ser más grande y más importante de toda la existencia humana y de toda la creación. Entonces yo no tengo por qué simplemente rebajar los valores de Dios. Mario, ¿qué nos podría aportar acerca del primer mandamiento? Sí, saludamos a todos primeramente. Es muy importante este mandamiento, es tan importante que Jesús lo ratifica cuando le preguntan cuál es el mandamiento, el principal mandamiento, el mandamiento más importante, y prácticamente lo ratifica. Le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón. Debemos amar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro ser, básicamente lo que el Señor Jesús le respondió. Y el segundo, pues resume el resto del decálogo, que es amar al prójimo como a sí mismo. Obviamente ahí está repartido todo el decálogo, las tablas de la ley, que el uno resume lo que tiene que ver con Dios y el otro con el prójimo. Obviamente si uno ama al prójimo, pues no desea sus bienes, no va a desear su mujer, no va a robar, no le va a mentir, no lo va a matar. Y básicamente es eso. Como ya sabemos, estamos haciendo el estudio de la ley de Dios, el decálogo. Ya en los programas anteriores hablamos de todos los mandamientos, muchos que tenían que ver con el pueblo judío, con sus leyes básicas como nación. Pero el decálogo es algo que ya vimos en programas anteriores, que es para todos los seres humanos. Esos son los valores morales de los que mi hermano acaba de mencionar, y son importantísimos porque de pronto mucha gente piensa que la ley de Dios básicamente es solo como los caprichos de un Dios, ¿cierto?, que está por allá muy lejos. Pero la verdad es que si empezamos a estudiar qué es lo que vamos a hacer en estos programas con la ayuda de Dios, vemos que esta ley
es indispensable, es algo indispensable para nuestro vivir. Si obedeciéramos esa ley, como decíamos en programas anteriores, ¿cómo sería este planeta? ¿Cómo sería el mundo? Si nadie cometiera infracción de esta ley. Y enfocándonos en el primer mandamiento, que es el que estamos viendo en el programa de hoy, que lo acabamos de leer, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y arranca con eso porque yo creo que es prioridad, es principal conocer quién es nuestro Dios, saber que Él es un Dios celoso, porque Él es celoso y es natural, es lógico que Él quiera simplemente que, pues, sabiendo que Él es nuestro creador, es nuestro Dios, nuestro Señor, pues que nosotros tengamos presente eso, que Él es nuestro único Dios. Por eso dice: no tendrás dioses ajenos, porque si nosotros como seres humanos proclamamos que Él es nuestro Dios, proclamamos que Él es nuestro Señor, o sea, eso significa que Él es nuestro amo, y como tal, pues obviamente le damos toda la gloria a Él, porque básicamente para eso fuimos creados, para darle la gloria a Él en todo lo que hagamos. Y menciona esa palabra ajenos, que es hacker, una palabra difícil de pronunciar, que aparte de ajeno pues puede traducir también extraño, próximo, segundo o siguiente. Entonces básicamente quiere decir no tener ninguna otra clase de Dios, ninguna otra clase de individuo, de ser, de escultura o etcétera, que nosotros le podamos rendir homenaje. Y Mario, perdón que te interrumpa, ahí podríamos entonces darle a entender de pronto a la gente que nos ve que nosotros estamos hablando, que tú estás hablando de exclusividad. Exacto. ¿Cierto? O sea, cuando yo De defino la fidelidad. palabra exclusividad, o sea, yo puedo pensar en una marca, puedo pensar en una empresa, puedo pensar en una persona, puedo pensar en un matrimonio, o sea, que es exclusivo de dos personas, no es una cuestión de tres. Es una relación ¿Cierto? íntima entre dos personas. De hecho, básicamente eso es lo que dice, exclusividad, o también podríamos usar la palabra fidelidad. Claro. Eso es lo que Dios está demandando, simplemente fidelidad. Es como cuando usted le declara su amor a una persona, esa persona lo mínimo que espera es fidelidad, Claro. sinceridad, honestidad, y que le rindamos todo nuestro amor a esa persona. Ahí no cabrían tres personas. No, es obviamente, nada, Claro. solo de pronto un hijo que hace parte del hogar, pero eso es otra cosa Claro. muy distinta. Pero en Dios no hay otra tercera persona, no existe esa segunda opción. Es que, Dios más tal cosa, Dios más tal otra. Y básicamente eso es lo que Dios dice, no tener dioses ajenos delante de mí. Y es importante también analizar el contexto en este tiempo donde las religiones eran muy politeístas. Muchos países, por ejemplo los egipcios, los griegos, incluso los mismos judíos, ellos básicamente tenían a veces un dios para la fertilidad, un dios para los cultivos, un dios para el amor, tenían sus dioses y ellos eran politeístas y ellos adoraban a muchos dioses dependiendo de sus necesidades y sus circunstancias. Entonces Dios aquí básicamente dice, no, aquí solo yo soy su Dios y no van a tener otros dioses ajenos. Y mire que la palabra ajenos básicamente es eso, ni próximos, ni siguientes, ni segundos, no vamos a tener un segundo Dios, ni un siguiente Dios, ni un extraño Dios, porque básicamente es eso, es tener un Dios ajeno, que no nos pertenece a nosotros. Cuando nosotros decimos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, estamos diciendo que es básicamente que Él es nuestro amo. Nuestro Señor significa eso. Cuando hay un Señor es que Él es nuestro amo y nosotros básicamente somos sus esclavos, aunque esa palabra es algo un poco fuerte y de pronto incluso muchas versiones la traducen como siervo. Básicamente es eso, Él es nuestro esclavo y nosotros solo le rendimos homenaje a Él, le damos la gloria a Él y le obedecemos a Él. Jesús mismo cuando vino dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Esa es una demostración de amor, eso es una demostración de que realmente es nuestro Dios y es nuestro Señor y solo a Él le rendimos homenaje. Entonces cuando dicen no tendrás dioses ajenos delante de mí, se está refiriendo a toda clase de Dios. Y de pronto mucha gente se imagina, bueno, yo no adoro a Thor, ni a Eros, ni a etcétera, ni a Júpiter, ni a ningún otro Dios, yo no adoro sino a Dios. Pero aquí cuando habla de dioses ajenos se refiere a toda clase de circunstancia, de situación, de ser, de cosa que ocupe el lugar de Dios. Por eso dice, amarás a Él con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu ser. Y a veces vienen otras cosas que ocupan ese lugar de Dios. Y ahí estamos cometiendo una infracción de este mandamiento, cuando de pronto empezamos a amar el dinero, por ejemplo. Por lo que decía usted, mi hermano ahora, nos levantamos pensando bueno, yo voy a trabajar. En lo que ocupamos nuestra mente, en lo que ocupamos nuestro tiempo, se convierte en un Dios. Aunque nosotros no lo reconozcamos así, es así. Mucha gente, el Dios de mucha gente es el dinero, el Dios de otra gente es la fama, el Dios de otra gente es un familiar, o incluso su esposa, su novio, su novia, sus hijos se pueden convertir en un Dios. O sea, lo que tenga en primer lugar
ese va a ser su Dios, y eso es tener un Dios ajeno, siguiente, próximo, delante de nuestro Señor. Y para complementar la idea, el mandamiento está prohibiendo totalmente la idolatría. No solamente la idolatría relacionada con imágenes, porque muchas personas pueden asociar este mandamiento y decir que estamos hablando de idolatría de imágenes, de tallas, de fundición. No. El mandamiento, yo creo que el segundo mandamiento de la ley moral de pronto toca más el mandamiento con profundidad. Exacto. Pero yo creo que está hablando más de la esencia de Dios mismo. O sea, cuando hablo de que la base de este mandamiento no es tanto la pluralidad de Dios. O sea, porque la pluralidad de Dios no es algo bíblico, sino más bien es la unicidad de Dios. O sea, porque Dios es un Dios único. Entonces lo que está tratando de decir aquí es que Dios, no solamente Dios está actuando aquí en el mandamiento conforme a la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es el único Dios. O sea, yo aquí en el mandamiento estoy viendo la omnisciencia de Dios, que Dios lo conoce absolutamente todo. Entonces Dios, como lo conoce todo, Dios sabe que no existe un Dios como Dios. Y que en el mundo no habría cabida para dos dioses. Entonces Dios simplemente en el mandamiento lo que está haciendo es que Él está actuando conforme a su verdad, pero también está actuando conforme a su amor. ¿Para qué? Porque si Él lo conoce absolutamente todo, Él sabe que simplemente los dioses no existen. Entonces si me fuera a colocar en el lado de Dios, yo diría, hombre, ¿yo para qué voy a poner a adorar a esas personas a un Dios que realmente no existe? O sea, para muchos existen las filosofías, las mitologías, los dioses inventados, para muchos, pero Dios realmente sabe que simplemente, o sea, no existe un Dios como Él, o no existe un Dios con las características de Dios mismo como tal, porque pues muchos pueden tener mitologías y creer en eso, pero Dios, que lo conoce todo, que hizo la creación, que todo, que nos creó a nosotros, Él sabe que simplemente ponernos a adorar otro Dios fuera de sí mismo sería engañarnos. Entonces el mandamiento, que en cierta manera, ¿cuál es la esencia del mandamiento? La esencia del mandamiento es que Dios es el único Dios y que aparte de Dios no existe ningún Dios. Entonces buscar la felicidad en algo que no es Dios sería una mentira. Entonces Dios lo que quiere es eso. O sea, si yo me pongo a pensar en los textos, hay muchos textos como el Salmo 92, que lo voy a leer. Dice en el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces yo estoy viendo aquí en Isaías 43, versículos 10 y 11, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Este es el texto de los testigos de Jehová para pues colocarse su nombre, pero pues ya eso sería otra cosa muy distinta. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios con D minúscula, ni será después de mí. Entonces mire que la Biblia está reconociendo eso. Que Dios me prohíbe en el mandamiento es porque Dios es el único Dios. Dios no me va a engañar, Dios no me puede mentir, porque Dios tiene que actuar conforme a su verdad. Entonces Dios me prohíbe, hombre, no se haga tras esos dioses, porque al final esos dioses son inventados. Son inventos de puros seres humanos. ¿Usted cree que simplemente, o sea, los demonios, como hemos tocado en otros programas, los ángeles caídos simplemente vinieron a la tierra, como dice la Biblia, tuvieron conocimiento, transmitieron el conocimiento, mucha gente comenzó a adorarlos? Y ahí salieron muchos dioses de los que simplemente la gente ve ahora y lo que la gente representa. En Isaías 46, versículo 9, estoy acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada que se asemeje a mí. Entonces mire que la idea es esa, simplemente es proteger la verdad. ¿Contra qué? Contra lo que supuestamente la gente llama dioses. O sea, Dios dice, hombre, no crean esa mentira, porque yo soy el preexistente, yo siempre he existido. O sea, Dios no es alguien que simplemente lo formó algo.
No, porque muchas personas siempre salen con la pregunta, ¿y quién hizo a Dios? No, Dios es un ser único. Dios es un ser independiente. O sea, la causa primaria, Dios es la causa primaria de todas las cosas. O sea, Dios no tiene principio ni tiene fin. Y al Dios conocerlo absolutamente, Él sabe, hombre, sabe que esta gente realmente hay que prohibirle el politeísmo. Porque eso está muy de moda, ¿cierto? Sí. O sea, o el panteísmo. Siempre ha existido y ¿Cierto? sigue vigente. Y sigue vigente el panteísmo. O sea, mire, entre más dioses tengan simplemente una religión, una creencia, ellos piensan que tiene mucho más fuerza, como los romanos, ¿cierto? Que colonizaban un lugar, simplemente se apoderan de un sitio y que traían sus dioses y los llevan a sus altares, ¿con qué? Pensando que entre más dioses, no. Dios dice que simplemente nosotros como creyentes, nosotros nos basta con el único Dios verdadero y no más. Entonces yo veo que simplemente la idea ahí simplemente es decir, yo soy un Dios exclusivo. Por amor a mi verdad, no adoren otros dioses porque yo soy el único, porque yo no conozco un Dios como yo. Y no conozco un Dios que tenga las características de Él mismo. Entonces Dios me está diciendo, hombre, eso sería como compartir un poco, para darle la palabra a Mario, en Romanos capítulo 1, es un texto muy sonado, versículo, se lo voy a leer desde el 23, para que de pronto lo analicen en sus hogares. Entonces mire que desde el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Dios dice que Dios se ha manifestado a través de la creación, o sea, ¿cómo? A través de lo que Él creó. Entonces Dios no necesita simplemente que yo lo vea. Dios dice, mire la creación y simplemente eso es un reflejo de mi poder, de lo que yo realmente soy, de mis atributos, de mis perfecciones. Entonces yo no necesitaría que Dios se me presentara visiblemente porque ahí lo está diciendo, ¿sí? O que simplemente cuando yo miro el firmamento, las estrellas, los planetas, las constelaciones, o sea, la inmensidad del mar. Hombre, yo digo, eso no pudo hacerse simplemente por una evolución, por una explosión, no, o por el caos, no. Y el versículo 21, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible de imagen de hombre corruptible, de aves y animales cuadrúpedos y reptiles, por lo cual, 24, Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador de los siglos, que es bendito por todos los siglos de los siglos. Entonces mire que aquí está la explicación de todo. Aquí simplemente me está diciendo, hombre, el hombre trata de encontrar felicidad en algo que no es Dios. Entonces mi pregunta es, si él sabe que el hombre nunca va a ser feliz en algo que no sea Dios, porque el hombre nunca va a encontrar felicidad en el Dios mamón o Dios dinero, porque eso no le va a dar felicidad, pero entonces Dios dice que el hombre simplemente adoró, entre comillas, los dioses que inventó, por encima del Dios verdadero. Entonces aquí yo veo que simplemente el mandamiento es muy claro. O sea, esto me da más fe y me da más confianza. ¿Para qué? Para pensar que Dios es el único verdadero, Dios único verdadero, y que Dios simplemente es un Dios celoso que no necesita que simplemente yo adore a otro Dios, porque con Él absolutamente lo tengo todo. Como dijo el salmista, Señor, mientras que tú estés en los cielos, o sea, yo lo tengo todo. Mario. Así es, me llama mucho la atención ese pasaje porque es la verdad, la gente ha buscado y ha cambiado la gloria de Dios por cualquier cosa, como dice ahí, por aves, por cuadrúpedos, etcétera. Buscan a Dios en todo lugar, en toda cosa, en todo lo que ven, en las cosas creadas antes que en el Creador, como dice ahí, el Creador de las cosas. Y es muy importante esa palabra Creador, porque es que de ahí parte todo, es que Él es nuestro Creador. Y como creador, no es que, como muchos dicen, no, es que
Dios es un Dios que quiere que lo alaben y que no no es tanto eso, sino que Dios como creador nos conoce y nos creó y sabe cómo somos, sabe de qué estamos hechos y nuestras propias necesidades y la dependencia que como seres humanos debemos tener para con Dios, como nuestro creador. Hace poco escuchaba una frase de un hermano que decía lo siguiente, no voy a mencionar quién, pero sí me llamó la atención la frase y dice que los seres humanos fuimos creados con un vacío y ese vacío es del tamaño de Dios. O sea, que todos tenemos un vacío y ese vacío es del tamaño exacto de Dios. Y me parece que tiene mucha razón en lo que dice, porque es verdad. Ustedes pueden ver que la mayoría de personas buscan llenar ese vacío con muchas cosas. Se pueden conseguir fama, pueden conseguir riquezas, pueden conseguir amores, pueden conseguir lo que sea, lo que anhelan. Hay gente que piensa cuando tenga tal cosa, voy a llenar ese vacío, voy a ser feliz, voy a llenar todo. Pero lastimosamente vamos a fracasar una y otra vez porque vamos a intentar llenar un vacío que solo lo puede llenar Dios. Y a eso es lo que se refiere Dios cuando dice no tengan dioses ajenos delante de mí. Nadie va a ocupar ese lugar, nadie puede llenar ese lugar. Ese lugar solo lo puede llenar el Creador. Incluso aquí te tengo el texto para leer para afianzar la idea que Mario está diciendo. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 10, está el texto parafraseado que tú dijiste. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces mire que Dios dice que Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. O sea, la palabra corazón sabemos que es mente, voluntad, ¿cierto? Alma, sentimientos, que no solamente estamos refiriendo a la palabra corazón, o sea, con la palabra cardía o miembros, o sea, músculo, no, simplemente, o sea, mente, corazón, voluntad, sentimientos. Entonces Dios colocó eternidad en la mente del hombre. Dios colocó eternidad en sus sentimientos, Dios colocó eternidad en su alma. Entonces, si el hombre tiene eternidad en el corazón, entonces el hombre tiene un anhelo por buscar algo eterno. Exacto. Un ser supremo que simplemente trascienda el tiempo. Entonces, cuando el hombre realmente no puede encontrar el Dios verdadero, el Dios único, el Dios soberano, entonces él tiende simplemente, ¿por qué? Por hacerse un Dios. Ahí entraríamos con lo que sería el segundo mandamiento, pero vamos a tocar eso. La idolatría, sí. pero... ¿Por qué? Porque el hombre, yo me pongo a pensar en los indios, en la gente que simplemente vive en la selva. O sea, ¿por qué ellos tienen un instinto? Por simplemente buscar un Dios, puede ser llamar el Dios la tierra, porque pues muchos llaman Dios a la tierra, sí, la madre tierra, la luna, las estrellas. O sea, ¿de dónde le surgió esa idea? O sea, el hombre tiende una idea de ¿qué? De simplemente adorar algo que simplemente no conozca. ¿Por qué? Porque tiene eternidad en el corazón tiene eternidad en su corazón. Entonces yo me pongo a pensar que eso siempre ha existido desde el comienzo. Entonces Dios nos creó así de esa manera. Pero como venimos discutiendo o tocando el tema es que Dios está protegiendo la santidad de su verdad. Porque sabemos que Dios no puede mentir. Porque Dios no puede levantar un falso testimonio diciéndome, o sabe qué, o sea, si Dios me colocase a adorar algo que no es Dios, entonces Dios estaría faltando a su verdad, porque me estaría mintiendo. Porque si yo sé que como creador del universo completo y entero, y yo digo, bueno, ¿y esa gente por qué adora a un Dios si yo nunca lo he visto? Porque si yo no lo conozco, o sea, no caemos en el mundo, y ahí entraría también lo que nosotros entendemos que a veces este pasaje pasa por alto, pero los demonios ratifican lo que estamos diciendo. O simplemente Santiago al escribir esta porción de Santiago capítulo 2 versículo 19, mire que lo dice lo mismo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. O sea, los demonios tienen una excelente teología acerca de Dios. Los demonios no son agnósticos, no. Los demonios no son ateos, no. Los demonios que antes eran ángeles, ellos saben que no existen otros dioses, o que no existe otro Dios como Dios mismo, que existen otros dioses inventados por los seres humanos que ellos también, o sea, ayudaron, ¿para qué? A difundir ese pensamiento que simplemente ellos y Satanás se dieron a la tarea de ¿qué? De ser adorados como dioses.
yo veo que eso es un pecado viejísimo. Sí, claro, desde siempre. ¿Cierto, Mario? Desde O sea, siempre. lo vemos que simplemente cuál fue el deseo en Mateo capítulo 4, ¿cierto? De Mateo capítulo 4 en la tentación. O sea, cuando usted ve ahí parte de eso, la tentación. Entonces mire que cuando comienza la tentación y ya terminando, el deseo de Satanás simplemente era que Dios o Jesús lo adorara. Porque simplemente Satanás se cree un Dios, Pues ese es el pero anhelo, no posee las ese características es de su anhelo Dios. siempre. Ah, Siempre ha sido el cierto. anhelo de Satanás, Y la adoración. adoración, o Por sea, eso si se no, disfraza un claro, montón de si no cosas. lo adoran a él, entonces simplemente que me adoren a mí. Entonces mire que en el versículo 9 le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces yo me pongo a pensar que él nunca ha renunciado a su deseo de ser reverenciado y adorado por los hombres y aún por el mismo Dios. Entonces mire que ahí arranca la idolatría. El principal foco, o sea, propósito de Satanás es simplemente desviar la adoración del verdadero Dios único y verdadero que es Dios. Así es, como creador que es, Claro. él tiene el derecho a que sea reconocido como tal, que es básicamente de lo que estamos hablando. Es admitir que él es nuestro creador, él es nuestro Dios, y como tal debemos rendirle culto, rendir reverencia, glorificar su nombre. Voy a leer un pasaje que está en Deuteronomio, que habla también precisamente de esto. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Básicamente está diciendo es que no existe otra clase de Dios. Soy yo el que hago todas estas cosas. Soy yo el que no hay ni otro, no hay dioses conmigo, o sea, ni siquiera los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines, que muchos los adoran como dioses, Claro. porque hay gente que que el ángel Miguel, o incluso la misma Virgen María, que ya seguramente en el segundo mandamiento se tocará un poquito más al respecto, o otros, él dice, no hay más dioses conmigo, o sea, acá no hay más, en el reino de los cielos solo existe un Dios que soy yo soy, y eso así se representa el gran yo soy. Y él es el que hace vivir, el que hiere, el que sana, él es el que hace absolutamente todas las cosas. Y yendo un poquito al Nuevo Testamento, de lo que hablamos ahorita, y es que en realidad sí creamos otros dioses, aparte de esos dioses de escultura que muchos crean, de esos dioses que generan tanta idolatría, o esos dioses inventados que vienen precisamente de esos ángeles que llenaron de conocimientos cerrados a la humanidad. Crearon un montón de dioses porque la idea la idea de Satanás es, si él no puede tener la adoración, al menos alejarla lo más que pueda de a Dios. O sea, él se goza simplemente con que adoren cualquier cosa, pero que no adoren a Dios. Porque como no pudo con su propósito de que lo adoraran a él eso era lo que quería, él se sintió igual a Dios y quería ese privilegio y esa adoración para él. Y también quiso que Jesús mismo lo adorara, pero Jesús simplemente con la escritura le respondió, solo al Señor a Dios adorarás y a él servirás. Es el primer mandamiento, está expresado por toda la Biblia, habla por toda la escritura, habla de que solo hay un Dios y solo a él podemos servir y adorar. Entonces en ese propósito de Satanás de querer adoración, él está detrás de mucha de lo que se ve hoy en día, de todos esos dioses que se manejan, de todo, del hinduismo, del budismo, incluso del mismo Islam, del mismo Alá, que aunque Alá mucha gente dice que es el mismo Dios, podemos ver claramente que es otro Dios distinto, que actúa de otra forma distinta y tiene otros mandamientos y otras clases de actuar diferentes. Entonces vemos que yo creería que Satanás está detrás de todo esto debido a que él, si no lo pueden adorar a él, pues al menos que adoren otra cosa, o él se disfraza, porque la misma Biblia dice que se disfraza de ángel de luz, para que lo adoren, para que lo idolatren, para que lo amen, para que le obedezcan. Y por ahí hay alguien que decía que detrás de cada imagen hay un demonio, esperando que lo adoren, que le prendan velita y cosas. Ya seguramente en el próximo mandamiento hablaremos más de eso. Claro. Pero hay un Dios en el que tal vez muchos incluso hemos caído en algún momento, porque tampoco vamos a decir que nosotros en algún momento en nuestras vidas pasadas no, en nuestro tiempo pasado, más jóvenes, cuando no conocíamos de Dios, cuando no, también creo que adoramos a este Dios. Y aparece aquí en Mateo 6, capítulo 6, versículo 24. Y dice el Señor Jesucristo, porque son palabras de Él, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro,
o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y yo creo que ahí es un punto álgido, punto contundente, un punto que nos toca a todos, porque siendo sinceros, todos en algún momento hemos servido a la riqueza. Nos hemos levantado pensando en cómo vamos a conseguir más dinero, cómo es que vamos a conseguir la plata para comprar esto, cómo es que vamos a conseguir la plata para mercar, cómo es que nos vamos a vestir, cómo es que vamos a comprar este vehículo, cómo es que vamos a viajar, cómo es que vamos a pasear. Y a veces nos levantamos y ni siquiera le damos gracias a Dios de que estamos vivos, y lo que pensamos es, no, me tengo que ir porque tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que despachar aquello, tengo que hacer esto, tengo que cumplir con este coso, tengo que llegar rápido a la empresa, etcétera, etcétera. Y eso básicamente es servir a las riquezas. Y yo creo que el texto es muy explícito y muy amplio, en el sentido de que cuando tú lees ahí Mateo capítulo 6 versículo 24, ¿cierto? Inclusive ahí maneja la palabra, en otros textos, la palabra mamón. Exacto. Que es el Dios de las riquezas. Entonces muchas veces idolatramos las riquezas, o sea, le servimos a las riquezas, pensamos las riquezas, amamos las riquezas, soñamos con las riquezas, y no estoy diciendo que las riquezas sean malas o que Dios no tuvo personas, no, el dinero es algo amoral. Amoral, que simplemente el dinero no es bueno ni es malo, lo que es malo es el corazón del hombre, que simplemente fabrica ídolos en su corazón. O sea, nosotros tenemos una fábrica de ídolos en el corazón. Para muchos cristianos que de pronto se pueden mofar y decir, no, pero es que yo no adoro las imágenes de fundición. No, pero nosotros adoramos muchas cosas que simplemente no son esas imágenes, y tenemos nuestros altares simplemente a aquellas cosas en las cuales simplemente colocamos nuestros afectos. Le damos el primer lugar, o sea, estamos constantemente teniendo dos lealtades, y eso es lo que está diciendo en el texto. O sea, usted no puede servir a Dios y a la riqueza. Exacto. No puede servir a Mamón y a Dios al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque usted terminará estimando a uno y menospreciando al otro, amando a uno y desestimando al otro. Entonces, cierto, es como hablar de lealtades. Eso, inclusive ahí se me venía a la cabeza la historia esa de cuando Elías va en el monte Carmelo, ¿cierto? Y tiene una especie de confrontación con el dios Baal, ¿cierto? Y entonces simplemente ellos comienzan a adorarlo, comienzan a exaltarlo, se rasgan sus brazos con un cuchillo, se hacen como zanjas. ¿Y qué pasa? Entonces, al fin y al cabo, él termina con una frase diciendo, si Dios es Dios, entonces sígalo. Pero si Baal es Dios, entonces adórenlo, síganlo, pero dejen de claudicar entre dos pensamientos. Entonces Dios lo que me está diciendo, hombre, si yo sé que Dios es el único Dios, único y verdadero, y que tiene las perfecciones y atributos que no tiene ningún Dios, entonces yo para qué me voy a poner de necio a tener dos lealtades en mi corazón, a fabricar ídolos. Entonces, como decía un predicador cuáquero o puritano, él decía que el pecado en cierta manera, o sea, me engaña haciéndome parecer que yo necesito algo para poderme satisfacer. Entonces yo pienso, si yo no me puedo satisfacer realmente con el único Dios, único y verdadero, entonces ¿qué me hace pensar a mí que las cosas creadas por el Creador me van a satisfacer lo mismo? Entonces sería como una idea bien loca. Para redondear la idea, porque ya se nos está acabando el tiempo, quisiera leer Jeremías capítulo 2, versículo 11, cuando hay una queja rotunda de parte de Dios a causa de los dioses. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Mire que la gente sigue, yo veo mucha gente no, para mí es esto, y yo muero en esto, y se cierran en eso. Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Apartados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males, recuerda este texto, dos males ha hecho mi pueblo. Han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Entonces mire, en pocas palabras, cuando una persona simplemente está buscando un Dios que no es el verdadero Dios, la Biblia dice, es como si estuviese cavando o buscando agua en una cisterna rota que no puede retener el agua. Eso es una locura. Él le está diciendo, ¿sabe qué? Ustedes se olvidaron del único Dios verdadero.
que siempre han conocido, y yo no conozco ningún Dios fuera de mí, porque no existe. Él lo dice, pero él dice, pero ustedes han cometido dos males, que simplemente cavaron buscando, o sea, agua, y simplemente despreciaron la verdadera agua que simplemente los llenaba, que les saciaba la sed de ellos, simplemente por retener o tratar de retener agua en una cisterna rota. En pocas palabras, es como simplemente tratar de meter monedas dentro de un bolsillo roto. Sería una locura. Claro, no tiene ninguna lógica. No tiene lógica. El mandamiento es un mandamiento también positivo, pero también es un mandamiento negativo. Lo positivo del mandamiento es que yo tengo que buscar al único Dios verdadero. Lo negativo del mandamiento es que yo no puedo tener dioses ajenos delante de su cara, como les venía diciendo ahora, delante de su cara. O sea, Dios está totalmente, o sea, protegiendo la verdad y también el amor hacia nosotros mismos. Dios nos ama tanto que simplemente lo que está haciendo ahí dentro del mandamiento es no engañarnos, no confundirnos. Y voy a citar este texto me parece de Hechos, Hebreos, capítulo 11, versículo 20, y ya vamos a terminar. Lo voy a relacionar, que el mandamiento está relacionado con la fe. Porque el mandamiento está tan relacionado con la fe, por lo que este texto dice, mire, vean. En el versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron al decreto del rey. Por la fe, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Entonces, ¿por qué simplemente estoy diciendo que el mandamiento está relacionado con la fe? Porque Moisés creyó que Dios era el único Dios verdadero y que aparte de él no había otro Dios. Y simplemente rehusó, o sea, tener simplemente poder, recursos económicos. ¿Por qué? Rehusó llamarse. ¿Por qué? Por la fe. Entonces esto se necesita mucha fe para yo creer que Dios es el único Dios verdadero y que yo no necesito mucho más dioses que el único Dios. Y mire lo que dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el gran galardón. O sea, cuando una persona guarda el primer mandamiento de la ley moral, él sabe que simplemente Dios es el único Dios y que las riquezas ni la posición económica que pueda tener, el estatus, o sea, eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso se acaba. Eso es pasajero, como dice la Biblia en 1 Timoteo 6, me parece que en el 15 al 17 dice que Dios manda a los ricos que no sean altivos, que no coloquen su mirada en las riquezas, porque ellas que simplemente vuelan, hoy están, mañana no están, más bien que sean generosos, dadivosos, y que puedan compartir con aquellas personas que tienen simplemente necesidad. Entonces nosotros estamos viendo en el mandamiento que el mandamiento encierra muchas cosas, encierra algo positivo, encierra algo negativo, encierra simplemente, o sea, una verdad absoluta de Dios, que no existe un Dios fuera como Él y que Dios no puede ser comparado con nada ni con nadie. Otro. ¿Por qué? Porque no existe un Dios como Dios. Mario, ¿qué nos podría entonces ya para terminar? Sí, ya para concluir, el mandamiento termina diciendo delante de mí, delante de mi cara, delante de mi presencia, se podría decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, siendo Él nuestro Dios, no debemos compararlo con nada, absolutamente no. Y básicamente, como veníamos hablando, la palabra de Dios dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Por ahí empieza todo, la idolatría, el amor, y ese es un Dios que hay en el mundo que la mayoría siguen, porque el dinero es causante de muchas guerras, de muchas peleas, de idolatría,
básicamente todo, y no estamos diciendo que sea malo tener riquezas o que el rico es pecador, no, sino el mandamiento es claro, el amor al dinero. Por eso dicen, amarás a Dios con todo tu ser. No podemos amar al uno y al otro como leíamos ahora, porque aborrecer al uno, eso es mentiras que yo amo a Dios, pero también es que tal cosa, son puras cosas. Hace días hablaba, ya para concluir, con una persona que estaba discipulando y hablamos algo de esto, y es que ella decía que le oraba mucho a Dios porque tenía unas necesidades económicas, pero después decía que pues igual oraba, pero que se estaba levantando a las 2 de la mañana a trabajar porque pues necesitaba esa necesidad. Entonces yo le digo, eso es un error, porque si nosotros vamos a clamar a Dios, Él es el que nos va a responder, no es nuestras propias fuerzas ni nuestras propias estrategias, porque Dios, necesito ayuda, tú eres mi Dios, tú eres mi proveedor, pero entonces tengo que conseguirme otro trabajo extra para poder suplir estas necesidades. Entonces a la final estamos contradiciendo a nosotros mismos, porque si confiamos que Él es Dios, Él es nuestro creador, es el que suple nuestras necesidades, o simplemente por vanidad y avaricia, que es lo que siempre ha partido desde el comienzo Satanás, por ambición, por la avaricia de ser como Dios, igualarse a Dios, fue que pecó, y eso es lo que la mayoría de personas en el mundo cometen, es avaricia, es ganas de ser alabados, de ser respetados porque son adinerados. Ese es un Dios que está sembrado en los corazones de la mayoría de personas. Y ya para concluir, ahí también en Mateo más adelante en el 6:32 dice algo muy interesante, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros tenemos a Dios como nuestro único Dios, nuestro soberano Dios, nuestro proveedor, nuestro todo, nosotros no tenemos que buscar estrategias ni hacer un montón de cosas, porque todas esas cosas ¿qué? Nos serán añadidas. Y en el contexto viene hablando de la comida, el vestido, etcétera, y Jesús dice, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque si Él es nuestro Dios, Él nos va a suplir todas nuestras necesidades. Y dice, todas estas cosas os serán añadidas, pero dice primeramente un mandamiento, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tener a Dios presente en cada caso que damos. Y ya para finalizar termino con este pasaje, en primera de Juan 2:15, dice algo muy importante, y básicamente es eso, este mandamiento tiene que ver con fidelidad, con ser fieles a Dios, con ser sinceros con Dios, con simplemente tenerlo a Dios como nuestro primer lugar y amarlo a Él sobre todas las cosas. Dice primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es uno de los versículos, creo que más hermosos que hay. Claro. Pues toda la escritura es muy, muy bonita, pero este pasaje llena de consuelo y de esperanza, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Algún día estaremos con ese Padre eterno que nos pide simplemente fidelidad, que no tengamos otros dioses y que confiemos plenamente en Él y en su soberanía. Claro. Entonces nuestra conclusión del tema es que muchos tenemos altares en el corazón, independientemente si somos cristianos o no lo somos, porque tenemos una tendencia a confiar en algo que realmente no es Dios, y eso se da muchas veces en las circunstancias difíciles. Entonces podemos tener dioses como la mundanalidad, el deseo de la popularidad, ser aceptados por los demás, pero debemos recordar que Cristo hizo una inmensa provisión para nosotros en la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que Dios nos dará un corazón nuevo, quitará el corazón de piedra y colocará un corazón sensible a Dios. Pero la Biblia también dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, al principio Dios dice que Dios nos limpiará, o sea, con agua limpia, y aún nos limpiará de nuestros ídolos. Eso es una promesa de parte de Dios, dentro de la promesa del nuevo nacimiento, ¿cierto? De la regeneración, dentro de las promesas del nuevo pacto. Dios dice que Dios nos va a limpiar de nuestros ídolos, pero también debemos colocar, o sea, nosotros también parte en ello, concientizándonos, creyendo que para qué vamos a adorar algo o alguien que no es Dios. Y eso pasa mucho en las relaciones, ¿cierto? De pareja, que de pronto las personas tienden a idolatrar a los seres queridos. Es que yo no puedo vivir sin tal persona. Eso es idolatría. Eso es faltar a este mandamiento. Eso es quebrantar el primer mandamiento de la ley moral. Entonces recuerde que Dios hizo provisión en la cruz del Calvario.
Entonces esperemos que haya sido una meditación en la cual hemos podido aprender algo. Nosotros constantemente estamos aprendiendo a medida que compartimos, predicamos, porque necesitamos vivir el mandamiento, no solamente conocer el mandamiento, sino saber que simplemente es un asunto de fe, es un asunto de verdad, es un asunto de amor, pero también es un asunto de exclusividad. Muchas gracias por sintonizarnos, nos vemos en la próxima emisión del programa, que Dios les bendiga. Fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Este programa puede ser visto por toda la familia. Ingrumá TV, Severio Sucio.